Y aquí seguimos en su fórmula antinovelas. Soy Lilith Lebrón y me acompañan los, ¿cómo no?, monstruos. Aquí tengo a Héctor Guiliani Curi, nuestro macroeconomista, y José Alfredo Guerrero, el libertario. Tremendos. Y la verdad, bueno, vamos a excusar a Rafael Espinal, el profesor, que hoy no pudo estar con nosotros. Está en un examen, dice José. La verdad es que... ¿Cómo fue, Héctor? No quiso venir hoy porque... No quiso bregar con el dilema haitiano. El tema de Haití, ¿no? Y la verdad que recuerden que la semana pasada quedamos en agenda con este tema del impacto, o más bien el efecto de Haití en la economía de República Dominicana. Y qué bueno que lo tratamos porque siento que hay mucho que aprender y estamos tan cerca que es inevitable conocernos, entendernos y también saber la interrelación o el impacto que pueden tener, digamos, los países de manera... al mismo tiempo, porque estamos en el mismo sitio. El fin es que voy a arrancar con Héctor para que nos diga cuál es esta situación. Bueno, es histórica, obviamente, lo hemos vivido siempre, un país empobrecido a una mayor escala que nosotros en un momento tuvimos también una recuperación importante, pero los hospitales, las maternidades del país están llenas siempre de ciudadanos haitianos, mujeres haitianas, porque la pura verdad no tienen los recursos en su país. Y aquí digo yo que aquí están naciendo muchos niños haitianos en República Dominicana y tenemos obviamente una gran población de gente que viene del hermano país de Haití. Quiero señalar primero, porque lo debo decir, que yo la verdad tengo un vínculo afectivo con Haití. O sea, yo tengo muchos amigos haitianos, conozco mucha gente en Haití, siento que hay una cantidad de valores en ese país interesante también. O sea que lo debo decir para arrancar, no con ánimo de influenciar a nadie, pero lo tengo afecto de verdad a nuestros hermanos haitianos. Pero obviamente uno no puede adoptar si no puede mantener sus hijos paridos. Eso es una realidad, Pero arranquemos con Héctor. Cuéntame a ver, ¿cómo lo ves? Héctor, se mandó Héctor. Se escuchó. Pues José Alfredo, arranca tú en lo que Héctor conecta de nuevo. Mira, Lili, República Dominicana y Haití comparten una isla. Y el asunto con Haití es resolverlo si los dos países tuviéramos políticas de libre comercio. Fuéramos un país muy poderoso, porque mira, Taiwán es un país que está a miles de kilómetros de Estados Unidos. Y fue un país que es una pequeña isla con menos recursos que República Dominicana y Haití conjunto. Y sin embargo, fue un país que decidió en los años 60, 70, crecer hacia afuera. O sea, liberalizar su economía, hacer que los empresarios busquen mercados mundiales, tener prácticamente cero restricciones a las importaciones y a las exportaciones, y un Estado que no estaba eligiendo ganadores, ni subsidiando, ni haciendo ningún tipo de cosa. El éxito de Taiwán, que llegó a ser un país con mucho más exportaciones que gigantes como Brasil y México, se debió a eso. O sea, el uso de políticas de libre comercio y de libertad de importación. Sí, pero José Alfredo, perdóname, pero una población también con un nivel de educación alto, elevado. No, porque lo mismo de Corea y todo. O sea, la política funciona, la política de libre comercio funciona y se adaptan a lo que es el país. Si el país tiene poca educación, va a ser un país que va a ser intensivo en mano de obra, pero poco a poco va a pasar el fenómeno que vimos aquí, como las zonas francas, que empezaron en los años 70, primero fueron textiles y luego que fue mejorando la educación de la población, se fue hacia cosas más sofisticadas. O sea, las políticas para lograr el desarrollo y la riqueza están ahí. Lo que pasa es que ni República Dominicana ni Haití la han hecho. Entonces lo que tenemos ahora es un país que tiene dos niveles diferentes de desarrollo y tenemos un problema migratorio en el cual la población haitiana viene a ocupar y a tomar bienes públicos, como son la educación, sobre todo el tema de la salud que tú mencionaste. En la economía de libre mercado se supone, y es posible, un flujo también, así como hay libre intercambio de bienes y servicios, también las poblaciones pueden movilizarse. El problema de las movilizaciones es cuando tú tienes un Estado que entonces garantiza bienes públicos gratis entre comillas para el que lo recibe, pero el que paga impuestos entonces es complicado. Fíjate, los Estados Unidos tenía en los años, a principios del siglo,
una política migratoria totalmente abierta y grandes poblaciones de todos los países del mundo llegaban a Estados Unidos, pero Estados Unidos no tenía a principios del siglo ese gran estado del bienestar que ahora es un atractivo para muchas personas emigrar. La gente migraba de Europa y de muchos países a Estados Unidos por las oportunidades de trabajar y de poner empresas y de estar en una economía del mundo, pero no pensando en que voy a ir para parir un niño, para que el Estado me dé dinero, y ese tipo de cosas es lo que complica. El asunto de Haití básicamente para mí reside en eso, el aprovechamiento de muchos haitianos a demandar bienes públicos, y nosotros que hemos tenido una política migratoria totalmente laxa e irresponsable. Y fíjate algo, José Alfredo, algo que pienso yo, bueno, como un simple mortal, ¿no? La pura verdad es que compartimos un mismo cuerpo, digámosle así, es una misma isla, es así. Sí. Son nuestros hermanos, es el país más cercano a nosotros y lo que allá pasa aquí afecta, obviamente que sí, como dos brazos. El punto está en que nosotros, a pesar de que nuestro crecimiento económico, digamos, ha sido favorable en los últimos años, nosotros no tenemos una economía que de verdad nos permita poder recibir a los hermanos haitianos como parte de, digamos, del gasto público, porque ni los dominicanos propiamente dichos de suelo, nacidos aquí, pueden realmente recibir ni tienen, digamos, cubierto sus necesidades básicas desde el punto de vista gubernamental, vamos a decir, desde las primeras necesidades. Entonces, no nos da para nosotros, a pesar de que parezca que hemos crecido mucho, pero no nos da, hay mucha pobreza aquí. No aguantamos en teoría más pobreza. Eso es lo que nos preocupa, digamos, a la mayoría. ¿Qué dice Héctor sobre eso? Adelante, Héctor. Lili, la economía dominicana y la economía haitiana están muy interrelacionadas. Tú miras las cifras de Haití, de balanza de pago, vas a ver que la mayoría de sus exportaciones son de zona franca, que en realidad son zonas francas de dominicanos, exportando hacia los Estados Unidos, utilizando las facilidades que le da a los Estados Unidos especiales a un país como Haití. Entonces también por el otro lado, tú tienes que Haití recibe alrededor de 3.600 millones de dólares de remesa, de las cuales 3.300 millones son remesas privadas. Y gran parte de esas remesas, aunque muchas vienen de Canadá y de los Estados Unidos, también vienen de la República Dominicana. Así que básicamente Haití ahora con esta situación del COVID-19 se va a ver afectado negativamente por el efecto que ha tenido en la República Dominicana el COVID sobre el turismo, un sector hacia el cual había ido esa mano de obra. También Haití tiene una situación económica inestable, un crecimiento muy bajo el año pasado, negativo de menos 0.4 y el anterior también de menos 1.2. Así que nosotros, debido al debilitamiento de la economía haitiana, eso es algo que va a seguir produciendo flujos migratorios hacia la República Dominicana debido a esa situación. Ahora, yo lo que creo... Y perdona, Héctor, la interrupción, pero hay mucha mano de obra, porque no es que hay un flujo de gente que viene aquí a quedarse. No, es mano de obra. Hay mucha mano de obra haitiana trabajando. Es mano de obra, y una mano de obra en realidad es el resultado de una política que el gobierno dominicano ha estimulado por años. Primero para las zafras azucareras, y luego la construcción. Para la construcción, para mantener bajo el costo de la mano de obra. El costo. Y ahora también en el turismo. Entonces, pero fíjate una cosa, yo creo que, como decía José Alfredo, algo en que se debe concentrar el gobierno dominicano es que Haití se integre, por ejemplo, al acuerdo que la República Dominicana y otras naciones del Caribe tienen con la Unión Europea, de manera que ellos se adhieran firmemente a ese acuerdo y que las exportaciones de la República Dominicana hacia Haití se puedan regularizar, sean más formales, y que no dependan de los arranques de las políticas internas
política, asuntos políticos que convive Haití, por ejemplo, los cierres de la frontera intermitentemente, sino que tenga que establecer las reglas establecidas en los acuerdos internacionales. Yo creo que eso sería el primer logro de la República Dominicana. Mira, hay una ley en economía que se llama la ley de la gravedad, que es mientras más cerca está un país, mayor es el comercio. Claro. Y Haití, a nosotros nos conviene que Haití prospere y que crezca para que la prosperidad también de nuestra nación mejore y también se reduzcan los flujos migratorios. Ahora, fíjate, Lili, yo creo también que los gobiernos dominicanos carecen mucho de iniciativa. Está el problema de las parturientas. Entonces, tú tienes la principal razón por la cual las naciones desarrolladas no pueden transferir recursos a Haití es porque prácticamente no hay gobierno. Y entonces el gobierno haitiano no puede ejecutar políticas, por ejemplo, junto con la comunidad internacional para mejorar los sistemas de salud. Entonces nosotros lo que podríamos decir es decirle, miren, ok, nosotros vamos a poner un hospital allá. Nosotros vamos a poner hospitales en zona de nadie, en las zonas compartidas, que sean financiados por la comunidad internacional. Y no solamente la construcción, sino también el pago de los doctores y todo ese tipo de cosas. Y las haitianas parturientes y también las personas, los dominicanos que viven en la frontera, se pueden utilizar esas facilidades. Pero eso reduciría el flujo de personas buscando atención médica en la República Dominicana desde Haití. Y eso podría ser algo que se puede implementar a través de iniciativas internacionales, iniciativas públicas y privadas actualmente. Claro que sí. Y fíjate una cosa que le voy a preguntar a José Alfredo. La parturienta, sobre este caso que digamos es el principal, digamos, dilema, la principal situación que vemos con mayor impacto en nuestra nación, en nuestra economía. Esa parturienta que tuvo ese niño en un hospital dominicano, tuvo un niño dominicano, porque bajo el amparo de la ley, el niño que nace en suelo dominicano es dominicano. ¿Qué dice José Alfredo de eso? No, eso no es así. ¿Cómo? A ver, cuéntame. Son haitianos. O sea, los haitianos que nacen aquí son haitianos. Pues la Constitución haitiana dice que es haitiano todo niño nacido en Haití o de padres haitianos. Esos niños nacen son haitianos, no son dominicanos. Pero en cuanto a lo que dice... Mira, Héctor, el Ministerio de Relaciones Exteriores tenía con un programa que estaba inspirado en lo que pasa en la frontera de Estados Unidos con México, en Laredo. Y se llegó a hacer un programa muy interesante en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ese programa no prosperó por la misma situación de Haití. En Haití no hay interlocutores. El gobierno... siempre estuvo con problemas para cumplir los acuerdos que había que hacer, las iniciativas que habían que tomarse los acuerdos y fracasó. Eso mismo que dice Héctor, Francia ha estado en eso, de poder poner hospital en la frontera, pero con Haití es un lío hacer negocio. Mira, yo fui funcionario del Banco de Reserva y nosotros tuvimos 3 años con una iniciativa para poder abrir una sucursal en Haití. Y esa gente fue... dale vuelta, pone pero, hasta que al final lo dijeron, después de 1 año y medio, no, que es imposible, porque la única posibilidad de abrir una sucursal el Banco de Reservas allá es si capital haitiano o del gobierno de Mario compraban una participación en el Banco de Reservas. Pero pasaron 3 años mareando a uno para decirle entonces al final eso, que es algo que estaba en una ley, en una constitución. O sea, claro, Haití es un país difícil Obviamente tenemos un liderazgo, digamos,
un liderazgo político en el hermano país. Bueno, aquí el liderazgo político en el mundo se ha visto muy, de verdad, muy cuestionado, en cualquier país del mundo, abajo de cualquier yagua vieja. Pero la verdad que el liderazgo y la capacidad, digamos, ejecutoria de las autoridades de Haití, pues no han podido asumir la crisis y manejar los recursos y las ayudas de manera que el país se recupere. Esa es la pura verdad. Pero es un país devastado por la propia Francia, que le sacó hasta el último suspiro. Y, no, por Dios, ya eso pasó. Bueno, la historia no miente, pero vamos a ver qué dice esto. Señores, eso pasó hace mucho, pero todavía, señores, lo están sufriendo. Mis amigos haitianos. Se lo cobraron en vida, no dejaron un blanco vivo. Cuando daron el vamos a cerrar con Héctor ya. Degollaron hasta niños, o sea, no, eso pasó. Héctor, 30 segundos para cerrar. Mira, Lili, yo creo que el gobierno dominicano también tiene medios para hacer que Haití también cumpla con los compromisos. La mayoría del liderazgo político haitiano viene a la República Dominicana. Ok. A atenciones médicas, a todo viene a la República Dominicana. Entonces también nosotros debemos usar nuestro poder económico. Yo creo que a veces nosotros nos subestimamos. Sí. Y debemos ejercer mucho más presión sobre el liderazgo haitiano para que cumpla sus compromisos. Y también tenemos el problema de la migración. Bueno, ok, tú no quieres ir normalizando tu situación, pues entonces yo te voy a comenzar a apretar las tuercas con respecto a eso. Y yo creo que ahí el gobierno dominicano falla. Y también la élite dominicana no se ocupa de Haití. Mi papá, por ejemplo, hablaba creol. Tú sabes que don Rafaelito, mi suegro, siempre dijo que nosotros deberíamos aprender a hablar creol porque los haitianos hablan español, saben español. Nos tenemos que despedir, señores, pero la verdad que este es un tema muy apasionante. Yo creo que nos queda todavía cola que tirar, todavía nos queda que debatir, y sobre todo cuando se sume Rafael también. Muchísimas gracias a ambos, los economatros, José Alfredo Guerrero, Héctor Guiliani Curi con nosotros. Y vamos a una pausa para seguir con más de su contenido. Ahora hablaremos, señores, miren qué interesante, la nueva política de Uber contra el racismo. Si usted es racista, no use Uber, está diciendo Uber. Miren qué interesante campaña que refleja valores muy, muy específicos. Así que vamos con Erika Valenzuela para tratar el tema en breve. No se vayan. Gracias.